ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Sí, pues, eso es lo que digo. Qué sabrosa antesala porque hubo de todo. ¿Ya? Sí, estoy como con cara de sorprendido. Gonzalo Vial, por ejemplo, fue al Parque Estadio Nacional a ver el triunfo de Chile en el tenis de mesa. Tenis de mesa, sí, un orgullo ver al equipo nacional ahí, a los técnicos, a Marcos Núñez, nuevamente verlo. Muy bonito. Ganó Daniela Ortega, ganó el primer lugar sudamericano en mujeres adultas, así que muy bien. Gustavo Gómez en segundo lugar y ganamos en equipo, en doble, así que muy bien. Y con la presencia de Brasil, de Argentina, así que harto mérito para el tenis de mesa nacional. Raúl Figueroa está viviendo la peor de las pesadillas, la calefacción. Sí, con dramas tremendos con la... Pero con este frío, yo no sé si me estoy poniendo viejo, siento que hay más frío que antes, ¿no? Yo creo que uno lo resiste menos porque estamos Sí. viejos, Aldo. ¿Sí? No, tú. Tú córtala, te voy a Yo veo a mi hijo de bolera, de manga corta, y yo digo, pero ¿cómo? Yo estoy con dos chaquetas. Me dan ganas de pegarle. No, pero tengo fe que vamos a salir adelante con la calefacción. Vamos. Sí, creo que a esta altura solo me queda la fe porque he hecho todo lo necesario, así que... Pero deja de presionar a ese pobre caballero, yo creo que ya es demasiado. Ojalá esté escuchando. Güey. Quiero que se estrese realmente. El objetivo es estresar a ese hombre. Al señor técnico de la caldera. ¿Y lo tuyo, Leslie, qué es? No, yo feliz porque el jardín de mi hijo no tiene vacaciones. Gracias, tía Carola, por no irse de vacaciones. Y segundo, que yo vivo lejos y me demoro, vacaciones de invierno los niños, me demoro nada en llegar a todas partes. Así que nada, estoy muy feliz esta semana. Pero descubriste recién que había jardines que tenían vacaciones. Sí, o sea, me imaginé que había jardines con vacaciones, el de mi tía no, pues entonces mi hijo va con horario y día continuado. Pero habrá mamás que tienen el drama de que salen de vacaciones, me imagino. Total. Y tú no, como papá, me refiero como mamá, como papá no. Los míos tienen trimestre, así que están yendo ahora al colegio, todavía. Y es un agrado en la mañana. Muy bueno. Llegué a las 8:05 a la radio. Impresionante. ¿Y qué hiciste todo este rato? ¿En verdad? Estuve leyendo, Ah, muy bien. Yo igual llegué a las 8:30. informándome. Así cambia la vida cuando... Aquí hay vida en esta radio entre las 9, Piedad. No sabía. Desconocía eso. Como día lunes estamos hoy día junto a Leslie Sánchez, doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Bienvenida, Leslie, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias. Con Gonzalo Vial Luarte, director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo y profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Y con Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto UNAP de Políticas Públicas. Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un pincelazo breve a las elecciones en Colombia, de lo que está pasando en el continente, porque una manera de verlo es otra vez la extrema derecha, un triunfo más de la extrema derecha, y otra manera de verla es Perú y Colombia con elecciones que se definen así, por márgenes nada. muy pequeños. Lo que hace muy difícil la gobernabilidad, encuentro, Leslie, ¿no? Por supuesto, además que en general Latinoamérica viene pasando hace muchos años atrás, esto no es nada nuevo bajo el sol lo que voy a decir, que el aumento, ¿cierto?, del número de partidos políticos en cada país. Entonces, como consecuencia de aquello, un alto número de candidatos presidenciales que habitualmente llegan a un balotaje, ¿cierto?, una segunda vuelta, hacen que las fuerzas se unifiquen, no necesariamente por identidad programática ni por unidad ideológica, sino que simplemente por vencer al adversario. Y eso hace que esa, comillas, coalición, si es que se le puede llamar así, sean extremadamente débiles y que te duren muy poquito al momento de gobernar. Entonces, estos presidencialismos, comillas, mayoría, en realidad son una mayoría aparente que dura muy poco y que obviamente la inestabilidad de los países. Quizás yo creo que es una tendencia en el continente, pero que nosotros estamos todavía lejos de eso. Tuvimos una elección muy apretada que fue la de Lagos sobre Lavín. Lagos Lavín, sí. Sí, pero el margen provoca que después de la elección incluso haya mucho inconveniente para reconocer la derrota. Claro, yo creo que el caso peruano es particularmente complejo porque además como que uno empieza, parece broma, pero la realidad te muestra de que se demoran a veces más en reconocer quién elige a cuánto dura el electo en el cargo, digamos. Entonces ellos tienen un drama que
que es particularmente complejo, que es darle estabilidad, cualquiera que sea el resultado, cómo le dan estabilidad a el que luego sube. Y el caso colombiano también es interesante porque de alguna forma el Colombia, después de la elección de Petro, empezó a vivir un eje político que no existía en Colombia. Colombia tenía sistemáticamente gobiernos de derecha. El rollo que tenía dentro de la derecha tenía que ver más bien en cómo abordar los problemas del narcoterrorismo, etcétera. Y ahora lo que ocurre es que en Colombia se instala con más fuerza, la izquierda en el fondo se instala, si bien pierde, se instala con bastante más fuerza, y la derecha tradicional colombiana pierde espacio. Y eso es algo que también está pasando en el resto de la región. Entonces creo que es interesante ver cómo, porque va a haber una izquierda mucho más articulada en Colombia, aunque Petro tampoco era un tipo que le gustaba a toda la izquierda. Entonces en el fondo esta polarización se empieza como a instalar, ¿eh? Y lo otro que es interesante es que si bien uno ve estas polarizaciones durante el periodo electoral y que el margen de la diferencia es poquita, ¿cuánto cambian esos gobiernos una vez que llegan al poder? Que es como lo típico, ¿cierto? Llegan con una campaña y luego es interesante ver cómo gobiernan, si van a gobernar en el tono de la campaña o si van a gobernar en un tono distinto. Bueno, en mi caso lo que puedo decir es que yo leí un libro que se llama La Era de la Revancha y aquí precisamente uno veía cómo el avance de ciertas medidas progresistas, no necesariamente prioritaria para las grandes masas, ha hecho que venga de vuelta una oleada mucho más radical de la derecha, digamos. Lo que teníamos era una izquierda más identitaria, y hoy día lo que tenemos gobernando en Latinoamérica y en el mundo, ¿cierto?, es una derecha más identitaria, que no tiene que ver con las lógicas tradicionales liberales, sino más bien con reivindicaciones identitarias que tienen que ver con la migración, con la seguridad extrema, ¿cierto? Incluso con cierto proteccionismo del Estado, o sea, una cosa que es bien híbrida en términos ideológicos, pero que es bastante peligrosa porque lo que vemos es una tendencia hacia la lógica más bien de Milei, de Bukele, digamos, de la falta de diálogo, y que genera estos efectos pendulares que no permiten a los países estabilidad. Y en Chile también de alguna manera ocurre eso, y uno ve como los partidos tradicionales de centro izquierda o de centro derecha finalmente se rinden ante el candidato que está mejor aspectado del sector que más o menos te correspondería, pero que no necesariamente tú comulgas con esa idea. Y en este caso la candidata de derecha tradicional colombiana, que es lo que han gobernado los últimos, no sé, 100 años, se rinde rápidamente a este candidato que tiene características que yo creo que luego nos damos cuenta que la misma derecha tradicional de alguna manera rehúye, ¿cierto? Hoy día vemos en esta lógica de revancha, por ejemplo en Chile, el tema de la acusación contra Grau, y vemos una derecha más tradicional representada en este caso por el diputado Chalper, que dice, oye, paremos esto, ¿hasta cuándo seguimos con la revancha de las acusaciones constitucionales? Tratemos de levantar la política en el fondo y los requisitos para no caer en este circo, finalmente, que la ciudadanía mira con mayor desafección y con menor confianza en que se están resolviendo los problemas que tienen las personas. Entonces, yo creo que ahí hay un problema grave en este péndulo que nos tiene una inestabilidad que no genera desarrollo. Leslie, lo que están impulsando algunos parlamentarios, senadores y diputados en torno a cambiar los requisitos para la acusación constitucional es una modificación a la Constitución, ¿no? Lo es y hace, yo te diría que por lo menos en el segundo proceso constitucional en el que yo formé parte fue un tema. Hace rato viene siendo un tema en general perfeccionar los mecanismos que tiene la Cámara de Diputados para fiscalizar al Ejecutivo. Es decir, acusaciones constitucionales, interpelaciones y comisión investigadora. Aumentar el número que se requiere de diputados y diputadas firmantes para poder iniciar un trámite de esta naturaleza es una alternativa. Otra alternativa es mirar la causal, y quizás la causal en virtud de la cual tú la puedes ejercer, clarificarla un poco más, porque hoy día es amplia y eso la hace ambigua. O sea, ¿qué es infringir la Constitución y la ley? Puede ser todo, puede ser mucho, pueden ser cualquier conducta. Tú de alguna manera, con resquicio interpretativo, podría encajarla en alguna conducta, digamos, reprochable en términos jurídicos. Entonces, tiene hartas cosas bien complicadas. También la votación
la votación yo siento que es muy baja el quórum que se pide para poder aprobar una acusación constitucional, declararla admisible para que vaya al Senado y el Senado la conozca, ¿cierto?, como jurado político. Entonces, sí, creo que es muy perfectible totalmente, pero me parece que hoy día o hace mucho rato ya tú podrías perfeccionar todos estos requisitos y ponerles altos estándares, pero si va a tener parlamentarios disponibles para entrar a este juego, sea cual sean los números, sea cual sea la causal, y siempre utilizarla a pesar de que tengan bien claro que en términos de teoría constitucional no es tan procedente o es difícil acreditarla y sigan disponibles a hacerlo. O sea, no hay, como siempre, no hay modificación legal ni modificación constitucional que resista la realidad política nacional, si es que quieren seguir en esa senda. Raúl, en el marco de esta discusión, además... Perdón. Ya. Raúl. Es que quería decirte, Raúl, que en el marco de esta discusión resurgió un concepto, no lo saca a la palestra ni la izquierda ni las fuerzas de oposición, sino que el partido de la gente de la derechita cobarde. Lo que una vez más enturbia un poco un debate que parecía más o menos causado, ¿no? Sí, yo creo que ese mote, ¿cierto?, que se le ha tratado de poner a parte de la derecha, que en el fondo lo que ha hecho es actuar con racionalidad, reflexionar y luego actuar, digamos, siempre apegado a principios que son las convicciones esenciales. Cuando se quiere hacer un punto político de que el que no está de acuerdo con una cuestión extrema, en el fondo es un cobarde o no está dispuesto a defender sus convicciones, creo que le hace mucho daño en general al debate político. Y tengo sí la sensación de que ya porque esto me imagino que también pasará a la izquierda, es una cuestión de que ha ido quedando un poquito atrás, ¿eh? Ahora, como todo en la vida, y esto es como medio obvio, pero hay que decirlo, ¿cierto? La política la hacen las personas. Entonces, es muy importante el carácter en la política. Cuando tú tienes política, cuando el debate político está conducido por personas que carecen de carácter, que no están en condiciones de defender sus posiciones, de hacerlas ver, lo que ocurre es que al final la presión del Twitter, no sé si Twitter ahora es tan importante, o X, pero la presión como subyacente tiene mucho valor. A mí me tocó ver, y a todos nos ha tocado ver, el servilismo, el nivel de servilismo de cierto ambiente político a presiones del momento, muy coyunturales. Entonces tú necesitas carácter. Yo creo que aquí lo más importante es que en todos los sectores políticos las personas que están en cargos de autoridad tengan convicciones claras, tengan caminos claros de acción y sobre todo carácter para defender su posición. Entonces, yo tengo la sensación de que esto de la derechita cobarde o como se llame, ha ido quedando un poquito atrás. Claro, ciertamente todas las veces pone a prueba a alguien que le falta el carácter. Yo creo que el carácter es la clave en esto. Gonzalo Vial. Bueno, respecto de la derechita cobarde, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. Aparte de las personas que escriben esos argumentos, en general son personas que han existido en política con un discurso bien grandilocuente, pero si uno mira sus propuestas de ley, el trabajo legislativo y lo que aportan en términos políticos es bastante poco. Yo aquí creo que lo importante es relevar algunas cosas que hemos ido viendo incluso en el proceso de la mega reforma. Esta idea del presidente Kast que llama a un diálogo, porque lo que uno ve en las políticas públicas o leyes que se aprueban sin consensos amplios es que pasado el siguiente gobierno hay una revisión completa de esa norma, se modifica y nuevamente no tenemos estabilidad en el mundo económico, en el mundo laboral o en otros aspectos que están contemplados en la norma, en el mundo ambiental, que ha pasado un poco colado en esta mega reforma como una de las aristas quizás de mayor debilitamiento institucional después de haber construido durante muchos años una institucionalidad ambiental que da ciertas garantías en Chile. Entonces, el presidente Kast le propone a su sector, por favor, que haya un diálogo. Si ganamos en esta mega reforma con 1 o 2 votos, que es lo que tienen hoy día para poder avanzar, la verdad es que lo que vamos a tener, además que es una mega reforma que en términos de lo que nos informa el gobierno, no va a tener resultados inmediatos. Por lo tanto, va a ser muy fácil votarla en 3 o 4 años más si no tiene resultados. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que
pasado la vorágine de esta política más chica, el mismo gobierno y el gobierno anterior con la reforma de pensiones, creo que el gran ejemplo, se da cuenta de que es mucho mejor el diálogo, es mucho mejor llegar a consenso, es mucho mejor instalar una lógica colaborativa para efectos de generar reformas que perduren en el tiempo y que tengan el impacto deseado. Leslie Sánchez, te habías pedido la palabra. Sí, es que hay un factor bien particular hoy día en el término mal utilizado, creo yo, derechita cobarde, que recordemos, además tampoco es una frase creada en Chile. Esta frase la empezaron a ocupar en España, Vox, ¿cierto? Cuando empezó a tratar al PP, al Partido Popular, de derechita cobarde, por lo tanto, acá se recogió y se utilizó. Importada. Sí, es importada como tantas otras cosas. Pero en esta oportunidad volvió a resurgir el concepto porque lo usó la diputada Pamela Giles para referirse al diputado Chalper. Y ahí a mí me parece que es un escenario nuevo y bien interesante analizar, porque ya no es un concepto, digamos, en disputa o para menospreciar a tus compañeros, digamos, en este caso de coalición de gobierno, entre derechas. Porque lo lógico, y lo conocíamos más bien, era el Partido Republicano, los nacional libertarios, tratando así a Chile Vamos, digamos. Pero ahora es ella quien lo empieza a utilizar. Y me parece que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que toda esta tendencia de ultraderecha que está tomando, ¿cierto?, las presidencias latinoamericanas, ¿qué va a pasar después de esto? Yo creo que eso es bien importante empezar ya a observar, quizás muy pronto, pero es importante empezar a mirar, porque ¿quién va a capitalizar todo este fenómeno? Porque convengamos que en general todas las candidaturas de ultraderecha se posicionan con posturas muy rudas y ofertas bien radicales que son poco probables de aplicar. Entonces muchas no se van a aplicar o se van a atenuar demasiado, el diálogo democrático les va a bajar la intensidad, en fin. Y por lo tanto yo creo que va a generar una cierta decepción en la ciudadanía, de que lo que te ofertaron no va a ocurrir, o va a ocurrir pero en menor medida, al final del camino me refiero. ¿Y quién va a tomar esa posta, digamos, hacia dónde la gente va a encontrar una solución, digamos, de nuevo a estos problemas sociales? A mí me preocupa mucho que lo estén mirando así de prematuramente, pero estratégicamente también, el PDG. Yo creo que ahí hay algo, ahí hay un diseño, aparte de pensar en París y candidato presidencial nuevamente. Yo creo que aquí Pamela Giles se está perfilando con mucho interés y mucha rapidez como candidata a senadora probablemente en la región metropolitana o en otra, y creo que ahí hoy día es el mayor dificultad, porque antes, insisto, era un conflicto entre derechas, y a mí me parece además mal utilizado en el sentido de que el dialogar con tu adversario no puede calificarte de cobarde, o sea, lo menos cobarde que hay, al contrario, lo más valiente es sentarte a conversar con quien no piensa como tú y tratar de llegar a un acuerdo. Pero que ahora lo esté usando un partido que además está siendo clave, determinante en la aprobación de determinadas reformas legales en el Congreso, también me parece que ahí el Ejecutivo debería tener un poquito de atención, porque evidentemente creo que con un partido con menos raíz ideológica es más probable llegar a acuerdo. Igual es complejo. Pero es rápido. Pero es complejo. Creo que tú deberías mirar mejor a tus adversarios permanentes porque te dan una sostenibilidad en el tiempo distinta a esos acuerdos, sí, que creo que el PDG no te lo otorga. Yo creo que hay un error sistemático en el tema de la ultraderecha, que yo creo que es importante despejarlo. Porque, ¿del concepto? Claro, porque ¿qué es lo que debiese ser una ultraderecha? Una ultraderecha debe ser alguien que es, en el fondo, más que la derecha tradicional, ¿cierto? Más dogmática. Debe ser más liberal, debe estar más por libertades individuales, debe estar por un menor control del Estado, debe estar por una menor intervención económica. Entonces, en general, cuando tú miras, por ejemplo, Trump, y se trata Trump y la ultraderecha, Trump de derecha tiene cada vez menos, digamos. Por tanto, de ultraderecha debe tener aún menos. Lo que hay es un concepto de populismo. Y creo que en general la izquierda en esto comete un error en tildar cualquier cosa que no sea tradicional de la derecha de ultraderecha, porque en el fondo apalanca a esos grupos en las concepciones fundamentales de la derecha, cuando en realidad se alejan cada vez más de esas concepciones fundamentales de la derecha. Ahí me preocupa, y el caso de Trump creo que es bien interesante, porque todo lo ultra de Trump es lo que lo aleja de la derecha tradicional.
O sea, la derecha no se caracteriza por el fascismo. Pero es que el fascismo, ideológicamente lo hace. pero es que el fascismo es otra cosa. Muy duro. Pero el fascismo es muy duro, lo acerca al fascismo. Pero el fascismo es la otra cosa. persecución de migrantes tiene que ver con... Claro, pero no tiene que ver con lo que tradicionalmente es la derecha. Por eso yo creo que es un error tremendo. Y a mí, yo siempre trato de evitar que se hable de ultraderecha, porque alguien de ultraderecha dice ser, por último, si tú lo quieres llevar a la caricatura, entre comillas, ya alguien muy neoliberal, si tú quieres. Porque esa es la esencia en Chile, al menos, de la derecha y tradicionalmente. O sea, el diputado Kaiser proponía... O sea, Margaret Thatcher es mucho más de ultraderecha, digamos, que siendo que es como el ícono de la derecha. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado porque lo que se hace entonces es que pierda fuerza los elementos centrales de un conglomerado que es potente y se debilita todo. Entonces, cuando uno quiere porque el fascismo es otra cosa. Sí, el fascismo... Está bien, pero es ultra... El fascismo es un mal en sí mismo, no tiene que ver con una exacerbación de conceptos tradicionales de lo que entendemos por la derecha en los últimos 50 años. Entonces, si uno dice ultraderecha, le dice que entonces eso es fascismo. No, eso es fascismo, eso es otro problema. No es el problema de la derecha. Y creo que es importante entonces son otras cosas, tiene que ver con populismo, tiene que ver con un control, que sí lo tenía el fascismo, de un control del Estado mucho más fuerte, que lo aleja totalmente, digamos, de lo que es la derecha tradicional. Por supuesto. Entonces creo que esas distinciones son fundamentales, porque si no, uno le pone motes a las cosas y se distorsiona el debate. Sí, yo ahí solo quiero decir que esto no le ocurre solo a la derecha. Bueno, hemos entrado en un debate más profundo, ideológico quizás, pero también en el proceso constituyente, en el primer proceso constituyente, cualquiera que se opusiera a las cosas que proponía en ese tiempo el Frente Amplio, también era una izquierda más cobarde, ¿cierto? Amarilla. O no era de izquierda, amarilla. El que no... Bueno, amarillo surge por eso. Yo participé del grupo de independientes no neutrales que armamos con gente de la sociedad civil para tener representantes como Benito Barando, Patricia Politz, entre otros, y algunos de los que participaron ahí nos decían que si no ocupaba el lenguaje inclusivo ya te trataban de amarillo, de que no tenía fuerza, o qué sé yo, cuando eso no estaba instalado como una política pública, digamos, simplemente cualquiera lo podía elegir. Por lo tanto, le pasa a ambos lados, ¿cierto? Esta idea de no entender que la política es diálogo, es consenso, es propio de los ultras, digamos. Y yo creo que ahí está el mote, no tiene que ver quizá con la idea de la bajada de las políticas públicas o de las leyes, sino que más bien de esta lógica de no dialogar. De hecho, hay algunos que hoy día en la misma derecha dicen, ¿por qué vamos a tener que tomar un acuerdo para la mega reforma? Este llamado al presidente Kast lo rehuyen, porque en el fondo dicen, ya tengo los votos. Y no se dan cuenta que a la vuelta de la esquina esto se va a caer si es que no tiene consenso. Entonces, quizá ahí está una actitud más bien que el trasfondo ideológico que tienen estos debates. Leslie, deja pedir la palabra, tómatela nomás. Ya, breve. No, breve. Porque queremos escuchar. Es como para entrar en algún detalle. Lo que pasa es que efectivamente yo creo que a los que somos, por ejemplo, de izquierda no nos gusta que no hablen de ultraizquierda, y también uno dice, pero a ver qué tan distante estamos. Probablemente la ultraderecha, como tú dices, no tiene nada de derecha. Bueno, pero es que conceptualmente se ha ido construyendo esta idea porque en general comparten elementos comunes en el mundo. Entonces, así lo está abordando la ciencia política, la academia. O sea, la ultraderecha tiene un excesivo nacionalismo, esta cosa del patriotismo, eso lo podemos ver en todas las ultraderechas, un conservadurismo social, que también lo es, y por lo tanto yo creo que ahí se alejan mucho las libertades individuales, como tú decías. Tienen este discurso que nosotros lo estamos viviendo todos los días, ley y orden, y usted hágase responsable de sus actos, y si es menor de 18 años, sus padres tendrán que hacerse responsables, y qué sé. Antimigración también es un elemento común, el populismo y el antiglobalismo. Entonces, yo creo que a lo mejor efectivamente los estudios futuros, las investigaciones futuras van a poder hacer esa línea divisora entre qué es cada una. Pero hoy día las características que reflejan, digamos, que construye la ultraderecha son estas. No, yo estoy de acuerdo que hay un... Y así se llaman. Yo estoy de acuerdo, claro. Por eso te digo que mi problema está con el nombre. ¿Sí? Yo no estoy en desacuerdo con que uno puede caracterizar ciertos grupos y encontrar mínimos comunes. Pero creo que es un error
Pero, Creo que es un error. El error a lo mejor lo cometió algún académico en una universidad noruega, ¿te fijas? No estoy diciendo que... Pero es un error. Pero digamos, es que el pretender que ese grupo que tiene esas características, en el fondo, comparte la esencia con otros grupos. Entonces pasa a ser un grupo distinto. Y ese grupo distinto entonces hay que tratarlo con características diferentes. Yo tengo un minuto. Yo quiero hacer un punto ahí, porque hay que poner las líneas rojas. O sea, ¿cómo calificarías tú a Víctor Orbán? Que pasó el Ministerio de Educación, lo pasó al Ministerio de Interior para borrar una historia, digamos, de diversidad en el país. Y que nuestro presidente, cuando sale electo, vaya a visitar a Víctor Orbán, no visita la Unión Europea y solo visita a Víctor Orbán en Europa. ¿Cuál es la deriva que van tomando las cosas? Es relevante. No, yo no digo que no sea relevante. Entonces, pero ahí hay una izquierda que se acerca más una derecha que se acerca más al fascismo, ¿cierto? En la mañana, además, Pablo Longueira lo decía. Si Pablo Longueira en la mañana le dice, no, y usted lo entrevista, le dice, usted va a ser secretario general, sí, mira, todo indica que podríamos ganar, qué sé yo. Y le hacen la misma pregunta. ¿Qué opina de toda esta gente que a usted lo trata de derecha cobarde? Dice, a ver, cuando yo fui presidente de la UDI, cuando éramos los coroneles, toda esta gente militaba en la UDI. Entonces, ahí no te puedes distanciar tanto de gente que sale de tus propias filas. Y que lo mismo que pasa a veces con el Frente Amplio y el Partido Socialista. Tú no te puedes distanciar tanto de gente que se formó en tu casa, con tu familia, y luego arma otra cosa que... me parece que sí tiene algunas similitudes, por supuesto no todas, pero tiene similitudes. No, ciertamente que estas cuestiones son como transiciones, ¿cierto? No son saltos, en el fondo, no son quiebres brutales, tiene una transición. Yo creo que en Estados Unidos es el mejor ejemplo. Yo me imagino que hay un mundo amplio del Partido Republicano que está desesperado en cómo el trumpismo le está arrebatando su característica esencial. Y por eso lo mío es una cuestión como bien de ir a la esencia de las cosas. Y esto a lo mejor es un llamado más a la derecha que a la izquierda, digamos, si en eso no hay... Pero en el fondo uno no tiene que permitir, así como hubo un intento de instalar de que hay una derecha, comillas, cobarde, uno no puede permitir, primero, de que en el fondo cualquiera que actúe por sus convicciones se le considere cobarde, porque es precisamente todo lo contrario, digamos. Y tampoco puedes permitir que la esencia de lo que es un ideario se contamine y por tanto, porque al final el cómo uno le pone nombre a las cosas pasa a ser fundamental. Entonces, por eso mi llamado es a identificar los grupos y no necesariamente dejarse llevar por cómo alguien los ha bautizado. Por orden, pues Piedad. Me parece que está súper ordenado y me encanta el debate que se está dando hoy día aquí en País ADN con Leslie Sánchez, Gonzalo Villalbaerte y Raúl Figueroa. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar de otro de los temas que ha marcado la agenda durante las últimas horas aquí. Pide tu superavance líder BCI con un beneficio increíble con hasta un 50% de descuento en la tasa de interés. Elige el plazo que más te acomode y págalo de 6 a 60 cuotas. Con esta tasa a mitad de precio y cuotas a tu medida, el alivio es real. Simula el líder BCI.cl. Con líder BCI ahorra en serio, ahorra todos los días. Y Locker Medical de Malete, que es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada, porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Hay una nueva generación de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Estamos de vuelta en País ADN junto a Leslie Sánchez, Gonzalo Villalbaerte, Raúl Figueroa y vamos a conversar sobre uno de los temas que sin duda ha marcado la agenda durante la última semana y que tiene que ver con el caso de los niños haitianos, de todas las reacciones que hemos tenido al respecto, de cómo, bueno, también la política se ha hecho parte de la discusión y del foco que hay que poner en migraciones ahora desde otro punto de vista, no quizás como se había hablado de migraciones hasta ahora, ¿no? ¿Estamos? Sí. No, que la cara de Aldo, claro. Fue un tema tan presente en campaña y que ahora... Pero desde otro punto de vista, decía. Y que ahora yo, claro. en la mirada de este caso que denuncia la Contraloría y que nos enteramos, venía desde hace mucho rato, ha polarizado la mirada. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Raúl Figueroa?
A ver, yo creo que, bueno, es un tema obviamente que todo lo que tiene que ver con niños siempre es como dramático y merece una atención particular. Yo creo que acá lo más... a mí lo que más no es que me haya llamado la atención, porque de alguna forma son cosas que uno ha visto, pero cómo estos casos hacen saltar las capacidades del aparato estatal. O sea, nosotros tenemos un aparato estatal al cual se le exige, yo creo, demasiado. Y cada vez que hay temas tan complejos como este, lo que tú empiezas a ver es cómo hay fallas sistémicas, digamos, en todos los ámbitos, fallas de coordinación, fallas de donde al final las personas sienten que han cumplido con su labor porque mandaron un oficio, digamos, y después el otro recibe el oficio y lo que hace es reenviarlo, entonces también he cumplido con mi obligación. Y en todo ese círculo como de cumplir con, no quiero decir con lo mínimo, sino que de cumplimientos formales, en definitiva lo que queda atrás es que lo que debiese ser impactado por la gestión del aparato estatal queda totalmente al margen. Totalmente al margen. Al punto que incluso los niños que estaban perdidos, después la noticia de, mira, en realidad no están perdidos, pues nadie ha denunciado y se han ido identificando. Entonces, es un descontrol de lo que ocurre con la gestión del Estado, que yo creo que es muy preocupante, que aquí llama muchísimo la atención porque es un tema muy grave, porque estamos hablando de la realidad de menores de edad, de además altísima vulnerabilidad. O sea, piensa que la mejor... casi que encontramos niños, no sé, que estaban hacinados, pero que estaban escolarizados, y eso ya era una buena noticia en relación a de dónde venían, digamos. O sea, el punto de comparación también hace que sea particularmente dramático. Entonces, en el fondo, en síntesis, yo creo que estos casos lo que te muestran es un Estado que claramente funciona con muchas debilidades, al que se le exige muchísimo cada vez que hay problemas, digamos, y te pone también el foco en dos cosas: en qué es lo que hay que hacer para que el Estado funcione y hasta qué punto también es sensato exigirle todo al aparato estatal. Ahí yo hago un punto más político, ¿cierto? Y por eso a mí me hace tanto sentido no exigirle tanto al Estado, porque el Estado no cumple, no está en condiciones de cumplir con todo lo que se le pide muchas veces. A mí me llamaron la atención muchas cosas, pero creo que hay que separar las dimensiones de las situaciones complejas. La primera, creo yo, que es el estado situacional de los niños y niñas en general en Chile. Migrantes, no migrantes. O sea, que estemos en el último lugar en calidad y bienestar de la vida de niños y niñas en los países OECD de los que nosotros queremos y nos jactamos de ser parte, que la UNICEF también nos ponga dentro de los últimos países, digamos, preocupados por estas materias. Y los factores que se miden son claves, o sea, pobreza, trabajo infantil y precisamente la protección del Estado. Yo creo que ahí está el tema y me preocupa porque si tú te fijas y miramos un poco en retrospectiva, se han hecho mesas de trabajo, han habido eslóganes de campaña como los niños primero, ¿cierto? Y llevamos mucho tiempo con este tema sobre la mesa en el debate nacional, pero pareciera que avanzamos poco y nada. Entonces, yo creo que ahí, para mí, lo más relevante es eso. En general, la situación, como te digo, de el bienestar infantil. Segundo elemento es el tema de migración, regular, irregular, trámites más o menos expeditos que hacen que el Estado pierda el control, digamos, de estos niños y niñas que ingresaron, dónde están, qué sé yo. Que ha evidenciado y lo ha reconocido los mismos autoridades y el señor de la PDI, ¿cierto? El director general, de que aquí algo se estaba haciendo mal y hay que mejorarlo. Y por lo tanto la debilidad del Estado, como dice Raúl, ¿cierto?, respecto a ciertos procedimientos. Pero aún así, siendo ese nuestro estado del arte y que habría mucho también que revisar y cuestionarnos, me parece que no sé si fue deliberado o simplemente fueron así dándose la situación, digamos, de que el gobierno saliera con la fuerza que salió, haciendo una crítica tan brutal y haciendo un llamado de alerta tan, digamos, exagerado, siento yo, para una situación que, en mi experiencia, en otros momentos históricos del país, independiente del gobierno, creo que primero se habrían pedido todo el antecedente, se habría hecho una investigación administrativa, aparte de la que se está haciendo en materia penal, ¿cierto?, en la Fiscalía, hasta que tú tuvieras más o menos un escenario más o menos claro de cuál era la gravedad del problema. Pero haber salido, creo yo, tan rápido, poniendo a la ministra de Desarrollo Social como la cara visible que va a enfrentar este problema,
haciendo críticas políticas muy duras, creo yo, al gobierno anterior, para que semana después aparezca alcalde tras alcalde diciendo, no, acá yo tengo 33 niños, no, yo acá tengo 4, no, y acá yo tengo 8. Día después. Y están bien, y están escolarizados, y están con sus familias. Entonces, creo que se generó un estado de alerta y alarma muy exagerado, que quizás pudo haberse controlado mejor si la información de parte del Ejecutivo hubiese sido más completa y más clara desde el momento uno. Haber esperado quizá un poco más y tener más datos. Pero salir tan rápido, si te fijas incluso comunicacionalmente esto fue tarde, fue en La Moneda, fue con todas las autoridades detrás. Era casi una situación de emergencia pública en donde toda la autoridad dice, y los vamos a encontrar y está perfecto, qué bueno que se tomen así con tanta preocupación, pero creo que generó una alarma innecesaria en la población para lo que ocurrió después, como tú dices, días después. Sí, yo ahí voy a partir por el último punto que toca Leslie, que es la relevancia que se le tiene que dar a un tema como el que estábamos enfrentando. Y entonces que se ponga a disposición La Moneda y que se haga un plan de tarea o búsqueda, me parece perfecto. El tema es, sin tener antecedentes, comenzar, por una parte, un juicio político a las gestiones anteriores, siempre, siempre encontrar en esto una oportunidad para golpear me parece pésimo. Ver un Estado que se pone a disposición de la búsqueda de más de 50 niños me parece perfecto, pero no con la idea para tratarlo como una emergencia, ¿cierto? Como es cuando ocurre un terremoto, una catástrofe. Yo creo que una catástrofe de esta podría haber tomado esa relevancia, por lo tanto me parece perfecto eso, pero no la utilización política, del tema. Y ahí hay varias dimensiones, ¿cierto? Está la Contraloría, que ha sido capaz de cruzar bases de datos para saber si la gente tiene licencia o no, y aquí no es capaz de cruzar los datos de escolarización. Yo participo en temas de sociedad civil, hay una mesa de infancia y todo el mundo reconoce que no hubo rigor para cruzar bases de datos, que si se hubiesen cruzado, probablemente esto se hubiese reducido a menos de 10 casos de personas que estaban siendo buscadas y que no se encontraron en su domicilio, porque de eso se trataba, de una búsqueda en un día en domicilios que podrían haber estado desocupados porque están todos trabajando y los niños en el colegio. Entonces, el rol de la Contraloría aquí me parece relevante. En otro aspecto hemos visto como la gestión de Dorothy Pérez ha sido impecable. En este caso me parece que hay falta de rigor como para levantar un arma de este tamaño, habiendo bases de datos que permiten ser más preciso, digamos, en lo grave que podría haber sido el caso. Pero además, Gonzalo, la necesidad de incorporar a los niños migrantes al sistema, que es una cuestión que estuvo en discusión hasta hace muy poco cuando se decía... Allá voy. Después está el tema de la protección de la infancia. Los datos para Chile son dramáticos en términos de pobreza, vulnerabilidad, violencia, abuso. O sea, tenemos una serie de problemas en una agenda que no avanza porque probablemente los niños nunca los vamos a ver protestando, sino que siempre buscando un espacio para divertirse, entretenerse, aprender. Entonces me parece que hay que poner un foco ahí. Y luego los temas un poco lo que dice la migración, el aporte que hace la migración, la formalización de los migrantes. ¿Cómo esto se condice con la agenda del gobierno? Digamos que al gobierno aquí le toca un punto débil porque su discurso anti-migración, hasta hace poco promoviendo una norma que solicitaba que los servicios públicos que atendieran migrantes de alguna manera fueran soplones de un migrante que no estuviera regular, cuando lo que estaba haciendo es precisamente sacarlo del sistema. El sistema es lo que ha salvado esta situación, donde el cruce de datos ha permitido saber si los niños están escolarizados, en qué comuna están viviendo, y sacarlos del sistema, que es lo que incentivaría una norma como esta que genera que los servicios estén acusando a un migrante ilegal, es precisamente contrario a lo que ha permitido salvar este caso. Y por último, lo que quería decir era el rol de todos quienes tenemos un micrófono para decir algo. A los pocos horas de conocido este caso, hubo medios que hablaban de tráfico de órganos, de trato infantil, maltrato infantil, o sea, una serie de acusaciones que de verdad es probablemente lo que la gente está escuchando, lo que la gente está viendo en los matinales, y eso solo hace que tengamos más sospechas de que las instituciones estén funcionando. Y lo que no hemos dado cuenta con esta emergencia que puso el gobierno, que yo no voy a criticar, es que los niños, por suerte, la gran mayoría están escolarizados, están viviendo con sus padres. Obviamente que
Algunos de ellos están viviendo en condición de hacinamiento y de pobreza. Aquí no hay guetos de personas migrantes. Están viviendo en la pobreza que viven una serie de chilenos, una gran mayoría de chilenos también, y por lo tanto viven en esas condiciones, pero la mayoría, por suerte, no está en la situación que muchas personas de la prensa hicieron eco en las primeras horas de conocido el caso. Raúl, hay todo un tema en torno a cómo se trató la migración en campaña y cómo es la realidad, la cuenta regresiva, qué hacemos o no, la conveniencia de retomar relaciones con Venezuela y regularizar la situación diplomática con Haití. Pero da la sensación que esto nos lleva necesariamente a una cuestión de regularización de quienes ingresan al país, ¿no? Bueno, creo que en todo sentido, que opere por el lado de la institución y también por quienes ingresan. Sí, yo creo que la informalidad rajatabla siempre va a ser la peor de las políticas, digamos. O sea, no tener porque además te opaca, digamos. Tú no sabes con quién están tratando, un poco lo que decía Gonzalo. Yo creo que es interesante eso. Para poder controlar cualquier situación tú necesitas información, y por tanto si la reacción es opacar, digamos, o llamar a la informalidad, porque si tú apareces, en el fondo eso te va a traer una consecuencia más compleja, hace mucho más difícil de gestionar el asunto. Yo creo que lo que nosotros tenemos que apuntar es efectivamente a la mayor, voy a decir dos cosas, para que a la mayor formalización posible, y esa formalización no necesariamente se tiene que traducir en que todas las personas que entraron de manera ilegal tengan que permanecer en el país. Ese es el punto que creo que es clave. Hay que conectar rápidamente eso. Como estos debates son tan álgidos, a lo mejor uno dice una frase y no alcanza a terminar la otra, ¿cierto? Entonces dice, bueno, hay que formalizarlo. ¿Tú quieres que venga todo el mundo? No. Lo que yo creo que es lo razonable es, en el fondo, tenemos que dar con la mayor información posible. La única manera de tener esa información es haciendo un catastro lo más amplio posible. Y por tanto, desde el punto de vista, formalizar. Y levantada esa información, hay que tomar las medidas que correspondan. O sea, si esa persona que ya tienes identificada, en el fondo, y que desde ese punto de vista ha formalizado en el sistema, no cumple con los requisitos para estar en Chile de manera legal, bueno, tiene que irse. Y ahí el aparato del Estado tiene que estar también en ese tono. Pero políticamente ahí está el problema, pues, Raúl, porque políticamente lo que se planteó en la última elección presidencial, y lo que se ha dicho durante todos estos 100 días de gobierno es expulsar gente, sacar migrantes de Chile como la solución al problema. Y además diciendo que tú ibas a tener un cierre fronterizo mucho más eficiente y eficaz, qué sé yo, sabiendo que los números en torno al ingreso irregular ya eran bajísimos. Entonces, la situación que venía a enfrentar el que hoy es presidente, o hubiese sido otro, no era el ingreso, no eran las zanjas, no era militarizar la frontera, era qué hacer con los migrantes que ya están al interior del territorio y de los que desconocemos, digamos, su identidad, su domicilio, en fin. Entonces, ahí como creo yo que uno como incluso siendo parte quizás de estas élites políticas, quizás como tú decías, con derecho o con oportunidad y privilegio de tener micrófono, es que ahí creo yo que la crítica que nosotros, por lo menos el mundo progresista, vamos a seguir haciendo, a lo mejor de una manera muy dura, pero yo siento que falsearon una realidad, la construyeron una realidad, que es este estado de emergencia, en particular con el tema migratorio, para que la gente se sintiera atemorizada y reaccionara de una manera electoral determinada. Y me parece que eso está generando las consecuencias que estamos viendo hoy día, que el problema no es, como te digo, seguir cerrando fronteras, porque además no se puede materialmente, porque, bueno, en fin. El problema es qué hacemos con esta gente que ya tenemos acá. Y que como nos pasó con estos niños que detecta la Contraloría, no sabemos dónde están. Y no sabemos si están bien, si están mal, si están en buenas condiciones de salud, en malas condiciones de salud, en fin. Y además aquí lo conecto con un tema que me lo han planteado muchas veces jueces y juezas de familia, que ojalá se haya resuelto, pero parece que no, que es que no existe información unificada con el RUT de niño y niña. Entonces, incluso cuando llegan por casos de vulneración de derechos a los tribunales, tú con el RUT poco y nada podías hacer. Tenés que andar oficiando en el sistema educacional, ¿lo tendrán ustedes? En el sistema de salud, ¿lo tendrán ustedes? ¿En qué consultorio estará yendo? ¿Cuántas veces habrá atendido? O sea, me parece que esa información en estado que aspiran a ser moderno ya debiera estar resuelto.
resuelto, para que estas cosas no tengamos que andar investigando dónde podría estar una persona, me parece, y menos niños y niñas, donde el deber de cautela del Estado es mayor. Gonzalo, ciérralo. No, fíjense que hay un hilo que es transversal a los temas que estamos tocando, que tiene que ver con esta lógica de revancha en política. Yo creo que es parte de lo que la gente no quiere escuchar más. Fíjense que estuve viendo la evaluación de los ministros, digamos, que apareció en la tercera publicada el fin de semana, y Arrau inmediatamente es valorado. Uno que puso la pelota al piso y dijo, mira, hay hay una política pública que tiene 6 años para ser implementada, la vamos a tomar y vamos a seguir adelante. Y parece que pone foco entonces en el problema que hay detrás, que es el crimen organizado, que son esos problemas. Y la gente lo valora. La gente lo valora. Yo creo que la política tiene que notificarse de que el diálogo, la forma colaborativa, parar la política de trinchera es algo que necesitamos. Y en este caso el tema migratorio es un tema que tiene que tener una mirada unificada, una mirada de país, digamos, así como los temas que hemos tratado anteriormente. Entonces, yo creo que eso nos deja la discusión que hemos tenido esta mañana. Que agradecemos como siempre, Raúl Figueroa, Leslie Sánchez, Gonzalo Villalduarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y básicamente por, como decimos siempre, la altura del debate. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.